Muy buenas tardes, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es consagrado a tu Señor. No harás sobre alguna ni tú, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat. Parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial en los 4 puntos de la tierra, a mi familia, a mis hermanos que están dispersos, pero que estamos volviendo a casa. Y el día de la fecha estamos estudiando Deuteronomio, Teparim, Palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel en el capítulo 17, acompañado como siempre de mi familia y en especial de mi primogénito Isaac. ¿Cómo estás, hijo? Bien. El día de hoy, querido hijo, vamos a compartir con la comunidad un capítulo que para nosotros de verdad que nos ha sorprendido mucho, ¿sí? Y hoy con Isaac quisimos hacer algo diferente, quisimos empezar dándoles el contexto de Deuteronomio 17, del 1 al 13, que titulamos Los requisitos para presentar ofrendas a Dios, ya que uno esperaría que uno puede presentar cualquier tipo de ofrenda a Dios y que Dios solamente miraría el corazón con el cual presentamos. Y eso, en parte, es cierto, pero en parte también no lo es. Así que el día de hoy vamos a empezar dándoles algunos ejemplos de ofrendas a Dios estipuladas dentro de la Escritura que no salieron bien como se creía. Uno de los primeros, y nos vamos a ir desde lo más antiguo, al menos en el comienzo de la ley, es el libro de Levíticos, capítulo 9, donde justamente se daba la ley, ¿no?, a la nación. Y vamos a un episodio bastante interesante que encontramos con Isaac en la Escritura. Está Aarón y Moisés presentando los sacrificios, lo que son la expiación, los holocaustos y los sacrificios de paz. Miren lo que pasa, es fabuloso. Verso 20. Y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Y queremos que ya vayan anotando esta frase, porque para nosotros va a ser súper importante como requisito para presentar ofrendas a Dios, hacerlo como Él lo había mandado, en este caso a Moisés. Verso siguiente, dice 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Dios apareció a todo el pueblo. ¿Cómo? 24. Y salió fuego delante del Señor. ¡Wow! Imagínense, ahí les puse esta imagen donde ven en la parte superior fuego. Es algo impactante. Y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo, dice, todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces con Isaac pensamos, es algo impresionante, ¿no, hijo? Ver el fuego, ver todo esto, pero nos llamó la atención que dice aquí que todo el pueblo alabó y se postraron sobre sus rostros. ¿Sobre o a quién se postraron? Obviamente, hacia el Dios de Israel. Pero al parecer les quedó una idea extraña a alguien que estaba allí, a dos personas. Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón dijeron, wow, mira toda esa adoración, es a mi papá, es a Moisés, a mi tío, porque mira qué increíble todo esto. Y parece que eso los mueve a que en el capítulo siguiente, justamente en el verso 1 de Levíticos 10, dice así la escritura, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Bueno, la verdad que ellos, siendo de linaje sacerdotal, es lo que se hace. Pero miren lo que dice, sigue diciendo. Y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, fuego extraño. Entonces mucha gente se pone a debatir qué era el fuego extraño. Y la verdad que el fuego extraño, a ciencia cierta, es lo que dice el verso siguiente. Algo que Él nunca les mandó. ¿Así? ¿Sí? Así es fácil. Así es fácil. Algo que, como dijo Isaac, así de fácil, no les mandó a hacer el Señor. Sí, no era el momento, Dios no lo había requerido, no estaban en el orden del turno sacerdotal para estar ofreciendo inciensos cuando a ellos les placía, sino cuando Dios así lo demandaba. ¿Está bien? Y además este fuego extraño, ya en unos versos más adelante lo va a decir, que ellos estaban, además de eso, ebrios, es decir, borrachos. Así que este acto no fue un acto de ofrenda a Dios, sino un acto de supremacía, de sentirse superior al pueblo y que ellos podían hacer cosas que ellos no. En el verso siguiente está la consecuencia, verso 2,
Y salió fuego delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y algo que nos impactó en este capítulo, Isaac, fue algo que Dios no le permitió a Aarón, ¿te acuerdas? No pudo llorar, no pudo llorar a sus hijos, y los que quieran pueden leer el capítulo completo. Con Isaac nos sorprendió mucho que Dios no le permitió, dijo, tú lloras por tus hijos y te mueres. Entonces uno diría, ¿pero qué? ¿Dios no es condoliente con esto? Pero es que la Torá lo dice, o sea, los hijos que son afrenta a los padres. O sea, es algo muy importante para nosotros este capítulo, porque Dios ni siquiera le permitió derramar lágrimas delante de los hijos que son rebeldes. Así que aquí vemos un ejemplo, Isaac, que queda más que claro, de que no basta simplemente con ser básicamente unos hijos de los sacerdotes, o que, no sé, lo hablábamos con Isaac, ¿no? De que mi papá está a cargo de la comunidad, o que yo soy el hijo del pastor, del rabino, del sacerdote. Bueno, no. O sea, uno no puede andar haciendo algo que Dios no lo ha pedido, y a veces hasta con un fuego extraño, con una adoración extraña, con unos motivos extraños que no se conocen claramente cuáles son. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso muchos podrían decir, sí, pero esto es en el tiempo de los levíticos, de la ley. ¿Por qué no me muestras un ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios? Y ese sería nuestro querido David. Veamos lo que pasa con David en 2 de Samuel 6, verso 1. David volvió a reunir a todos los hombres mejores soldados de Israel, que sumaban 30.000. Esto pongan mucha atención, que es un detalle sumamente importante. David decide llevar 30.000 hombres. Y partió de Baalá de Judá con todo su ejército para trasladar allí el arca de Dios. Entonces va a trasladar el arca, pero mire con quién, con 30.000 soldados, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos que habita entre los querubines. Mucha atención, porque el verso sigue diciendo, el 3, sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina. Este Abinadab fue donde estuvo la casa por mucho tiempo, por aproximadamente 70 años. Y la pusieron sobre un carro nuevo. Ese es el otro detalle que les pido que remarquen. Que iban guiando Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahió iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor, y al son de instrumentos musicales de madera de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces, qué genial momento. Uno pensaría que en un momento cuando el hombre que tiene un corazón que quiere servir a Dios, que va y rescata el arca, pone música, imagínate, Isaac, cantábamos esa canción de, ¿no? Remolineando. Y yo pensando que era rebobinando. Claro, bueno, rebobinando va a ser lo que le va a pasar a David más adelante, va a tener que rebobinar, pero el punto es que justamente no alcanza con una adoración, no alcanza con las emociones, no alcanza, y lo vamos a ver con un pasaje de la Escritura, que nosotros no podemos cantar solo de la misericordia de Dios sin entender su atributo de justicia, y es justamente lo que David, este David joven, y también al igual que a todos nosotros nos pasa, creemos que con una adoración de corazón y genuina, podemos estar encima de la palabra de Dios. Y de hecho eso le pasa, porque más adelante dice, en el verso 6, al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Uzá, y este cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiese dado muerte a Uzá, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Uzá, que significa... Pereció Uzá. Porque pereció, me encantó tu resumen. Pérez significa eso, quebrantamiento. Entonces uno podría pensar, ¿no? ¿Cómo este Dios hace esto? O sea, mató a estos hijos a estos hijos, justamente también mata a Uzá. O sea, imaginen todo esto que pasa. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué muere este hombre? Y aquí hay muchos que hablan, no, porque lo tocó de una forma irreverente. Bueno, eso no lo dice la Escritura, solo dice que se caía y que no quiso que se cayera y la tocó. En eso aparentemente no hay nada de malo, pero entendamos el contexto del arca. Entendamos que el arca fue robada por los filisteos, ¿no? En una batalla. Y ellos teniéndola en su lugar, dice que la ponen delante de su dios, el dios Dagón, una especie de pez, para que ustedes lo puedan comprender. Un sireno. Claro, como un sireno, exactamente. Y lo ponen delante
delante del arca. Y dice que por varios días seguidos, cada vez que iban al templo, encontraban al dios Dagón cortado, degollado y ya postrado delante del arca. Sí, Y como que está ahorrando que está ahorrando al Señor esta estatuilla. Entonces, mira, aún estos hombres, como lo es los filisteos, apartados de Dios, hombres que no tienen nada que ver con la Escritura, miran lo que hacen. Verso 1, 1 Samuel 6. Estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos, dice aquí, 7 meses. Mucha atención. ¿Cuánto tiempo estuvo? 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca del Señor? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. O sea, estos hombres paganos, incircuncisos, filisteos, pecadores, hacen algo increíble. O sea, van y buscan a la gente diciendo, hay alguna forma, tiene que haber alguna forma de transportar el arca. Yo no puedo venir un día y querer hacer lo que a mí me da la gana. Y estos paganos hacen eso. 3, ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, pagadle expiación, y entonces seréis sanos, porque estaban llenos de tumores y un montón de enfermedades. Y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Entonces, hagamos, aún estas naciones, aún estos paganos, tienen una buena idea. O sea, antes de hacer nuestra voluntad, antes de presentar la ofrenda como a nosotros se nos canta, veamos qué dice la Escritura. Entonces vamos a repasar juntos qué problema tuvo David al transportar, porque está escrito en la palabra de Dios. En Números, capítulo 4 y verso 5. Isaac y yo encontramos en esta imagen que les pasamos todos los errores al transportar el arca, pero ustedes en casa vayan anotándolo. Y yo sé que hay muchos niños conectados que al igual que Isaac pueden encontrarlos. Así que niños, ustedes pueden hacerlo. Números capítulo 4, verso 5. Los adultos también, claro. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. No tiene cubrido nada. Muy bien. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul. Cosa que no tiene. Muy bien. Y le pondrán sus varas. Cosa que no tiene. Sí. ¿Y para qué eran las varas? Para que los levitas los sostenieran. Muy bien, para que fuese transportada por los levitas, en los hombres los levitas. Y aquí, ¿sobre qué lo están transportando? Sobre un carrito. Exacto, sobre un carro y con animales. ¿Está bien? ¿Esto está en la palabra de Dios? No. No, entonces ahí vemos. Ahora, eso explica un poco ya el descontento del Señor, pero no explica por qué se muere Usa, y eso está en el verso siguiente, un poco más adelante, en el 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ahora la pregunta sería, ¿Usa era hijo de Coat? No. No era hijo de Coat. Ese es el punto. No era un coatita. Entonces, imagínate con todo esto, lo que le vamos a pensar un ratito en David. David viene saltando, cantando, remolineando, remolineando, celebraremos al Señor. Y de repente, ¡pum!, cae un muerto, la gente grita, hay desesperación, lo ven, está en el piso. David entra en temor y dice el verso siguiente, lo que veníamos leyendo de 2 Samuel 6. 9. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Por fin David hizo la pregunta correcta y con Isaac pensábamos en esta animación. Fue como que, claro, y nos pasa no solamente como a David, sino a todos nosotros, que nos ponemos a hacer las cosas y luego nos andamos preguntando, o sea, luego de que hicimos las cosas y no nos salieron bien, ¿y cómo? ¿Y Dios tendrá alguna idea de cómo hacer eso? Y ese es el punto, todos nos pegamos en la cabeza cuando después de hacer nuestra voluntad, nos ponemos recién a preguntar, ¿Dios qué pensará sobre ello? Y así sigue diciendo la Escritura, en 2 Samuel 6, verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Verso 11. Y estuvo el arca en casa de Obed-Edom
geteo por 3 meses. Ahora imagínate esto, tú está Obed-edom en su casa mirando el desfile, ¿no? Está viendo cómo está el desfile, claro, todos cantando, imagínate, vamos a poner aquí como que si estuviera Obed-edom viendo los saltos, viendo la alegría, ¿no? Todos como cantando, saltando, y de repente, ¿qué pasa, Isaac? Hay una muerte. Entonces viene Obed y dice, ¿qué pasa? No, que se murió un hombre por tocar el arca. Uy, por tocar el arca se murió, uy, no. Claro, imagínate, Obed-edom haber dicho, oh no, oh no, oh no, 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 no. Entonces dijo, no, no, qué bueno que que no la tengo yo. Y de repente, ¿qué hace el rey de Israel? Le dice, quiero que me guardes aquí en tu casa el arca. ¿Sí? Pero es interesante lo que dice la escritura, porque dice el verso 11, y estuvo el arca en casa de Obed-edom, geteo, y quiere decir que vivía en esa zona, no porque era geteo, obviamente, 3 meses, y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. ¡Wow! Y fue increíble, Isaac, porque dice que no solamente se le preñaban las vacas, sino que hasta sus nueras, sus hijas, todas empezaban a tener, tuvo muchísimos nietos, más de 70 nietos, empezó a tener muchísima bendición. ¿Está bien? Hay muchos nietos que con placer le compraron el juguete. Bueno, pero tuvo muchísimo, o sea, la bendición llegó. Imagínate David pensando, pero yo que la dejé ahí, y le vienen a decir la noticia, David, queremos contarte algo que le pasó a Obed-edom. Y David dice, se murió. Se murió, dime que tocó el arca y se murió. Y dice, no, le ha ido muy bien, el arca lo ha bendecido, el arca... Claro, entonces imagínate, David dice, entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, claro, David empieza a buscar la escritura y adivina de qué casa era Obed-edom. Obed-edom era coatita. ¡No! Muy bien, exacto. Entonces, ¿qué pasó? David entendió que no era su manera, que aún la alabanza y la adoración, si no está dirigida con la palabra, con la escritura, con la ley del Señor, pues el Señor no la quiere. O sea, eso es importante que podamos entender, al menos a la luz de esta escritura que yo les estoy mostrando. Y ahí les puse la imagen, ya cubierta el arca del pacto de azul, y cómo tiene las varas, y los levitas, los coatitas específicamente llevando, y haciéndolo de la manera que Dios quería que fuese. Y así David lo aprendió. Y de hecho en el Salmo 101 él lo dice, verso 1, misericordia y juicio cantaré. Ya no es solamente misericordia, rahamim, rahem, amor, ¿sí? Ya no es solamente amor, sino también es juicio, ley, ¿sí? También entenderé que tú eres un juez justo, ¿sí? Que quieres hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, ya no es solamente como canta la cristiandad de su misericordia, ya no es solamente como canta Judá solamente sobre el juicio, es las dos cosas, la misericordia y el juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Señor. Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces aquí ya es el segundo ejemplo de que no basta simplemente que hacer las cosas si Dios no me las pidió, como en el caso de Nadab y Abiú. Hacer las cosas no basta. Así es. Y tampoco en el caso de David, que aún con ese corazón de querer adorar, las canciones correctas, las danzas, todo, pero no estaba conforme a la Escritura tampoco. Ahora, muchos podrían decir, bueno, el ejemplo de Nadab y Abiú, Antiguo Testamento. David me caía bien, pero con esto Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, o mal llamado Nuevo Testamento, vamos a ir a las primeras comunidades, en Hechos capítulo 4, verso 32. Dice así, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, imagínate, eran muy unidos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. O sea, vendían una casa, vamos a poner un ejemplo, 10.000 y entregaban 10.000. Ese era el acto como, claro, ese era como el acto de honra que tenían ellos. O sea, decía, yo tal que obtenía, así lo envía. Dice el verso siguiente, 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, ¿está bien? Levita, imagínate, era un levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió
trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, dos cosas. La primera, para aquellos que todavía les cuesta entender esto de la transferencia de ley que se usa en Hechos 7, 8 y 9 para decir que está abolida la ley. No, la ley que se abolió fue el mandamiento de que solamente los levitas eran sacerdotes, y aquí vemos un ejemplo de que un levita viene y trae a los apóstoles el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoce que el sacerdocio, por el orden de Melquisedec, es mayor que el sacerdocio levita. Eso es en primer lugar, algo que queda más que contundentemente explicado. Y lo segundo es que dice, atrajo al precio, o sea, esa era la costumbre, ese era el acto. Imagínense todos una gran felicidad, era un acto, se hacía público, porque decir, mira, José vendió en 10.000 y ¿cuánto entregó? 10.000. 10.000, y los abrazos, y eran todos muy unidos y perfecto. ¿Y qué pasa? Dice en el siguiente capítulo, ahí nomás enseguida, que había también un matrimonio, ¿sí? Pero, dice aquí, ¿qué pasa cuando hay un pero? Es un pero. Claro, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Entonces, mira, como todos vendían, ¿no? Sus tierras, 10.000, 10.000 te doy. La vendía en 10.000, 10.000 te doy. Y ellos dijeron, ay, qué lindo, y todos los abrazan, ¿no? Y es como un acto, ay, se deben hacer inclusive muy queridos en el pueblo. Ellos debieron haber hecho ese deseo en sus corazones. Y dice así, verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Imagínate, ¿no? Y llegan y le dicen, ¿vendiste tu heredad? Sí, esto es para compartir con la comunidad, con todo. Ay, sí, lo vendí en 10.000, toma 10.000. Ah, bueno, gloria a Dios y abrazos. ¡Wow, Ananías! ¡Wow, Zafira! ¡Qué buen corazón! Pero ¿qué pasa? Cuando llega el apóstol Pedro, dice así, el verso siguiente, 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? O sea, tampoco nadie te ha venido a pedir, no es una obligación que tú vengas aquí a darnos todo. O sea, esta gente que viene, José y todos los otros que vinieron, Bernabé, lo entregaron ¿qué? De corazón. O sea, no fue un acto obligatorio. Pedro no andaba obligando a la gente que vendiera todo lo que tenía. Era un acto de querer vivir en comunidad. Claro, y era un acto obviamente muy querido para todos, pero parecer este hombre y esta mujer, este matrimonio, quiso más el show, quiso ser vista, ¿sí? Y por eso Pedro le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Está bien? El Espíritu Santo le revela esto a Pedro y veamos cuáles son las consecuencias de mentir o las consecuencias de querer ser vistos como Nadab y Abiú, de que quisieron ser vistos ante la comunidad como que ellos también producían fuego y el fuego los terminó quemando. En este caso también es lo mismo, ¿sí? Usa, que acabamos de ver, seguramente tanto tiempo el arca en su casa que creyó que él podía tocarla porque él estuvo en su casa mucho tiempo y no, cayó muerto. Y este caso también le pasa a este hombre llamado Ananías. Verso siguiente, 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se murió Ananías. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Imagínate. Ahora, imagínate lo que pasa siguiente, verso 7. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer. Buenas, ¿cómo está? ¿Y mi marido no lo han visto? Y ahí dice, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dije, dime, le da una oportunidad. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Tu marido dijo que la vendiste en 10.000 y que ustedes ofrendaron 10.000. ¿Eso es cierto? Y ella dijo, sí. En tanto fue. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. O sea, Pedro no mató a Ananías, lo hizo Dios. Y en este caso Pedro le dice, te van a sacar. Te van a sacar. Eso es lo que Pedro había juzgado. Pero ¿qué pasó? Verso siguiente, al instante ella cayó a los pies de él y expiró y murió. Entonces, para aquellos que, para mí es algo muy fuerte escuchar decir, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado, era un Dios de truenos, de relámpagos, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de paz y amor. Y al escuchar esto nos damos cuenta que Dios no cambia. O sea, Dios no cambia, Dios siempre ha tenido gracia, siempre ha sido misericordioso. Dios es el que fue, el que es y el que va a venir. Eso es Yed-Jové-Hayá, lo que hemos escuchado como Jehová, como Jehová. Dios no cambia.
Entonces, esto queda claro para nosotros, que no es que es el antiguo ni el nuevo, Dios es el mismo. El mismo castigo para Nadab y Abiú, el mismo castigo para Usa, y ahora el mismo castigo para estos dos. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Y yo le decía a mi esposa, que después de estudiar todo esto, wow, me doy cuenta el gran error al que podemos caer al creernos que porque estudiamos unos años la Torá, o porque ya estamos haciendo el verso por verso, o porque sé hablar hebreo, griego o cualquier otra lengua, sentirme como que yo ya lo sé todo. O sea, mucho cuidado, porque el corazón contrito y humillado, ese es el que busca el Señor. Y entre más conozco a estos hombres, estos hijos de sacerdotes, a estos hijos de levitas, conozco a estos que eran parte de la comunidad del primer siglo, me doy cuenta que no estoy para acusarlos, sino para darme cuenta de que todos tenemos esa actitud pecaminosa, y que estamos perdidos si no tenemos al Mesías, estamos perdidos si Él no pone en nuestros corazones el arrepentimiento, y damos gracias al Señor porque su obra se esté haciendo en nosotros. Y con este contexto, Isaac, de estos 3 ejemplos tan fabulosos, de que no alcanza las buenas intenciones, sino estar apegados a la palabra de Dios, vamos a empezar Deuteronomio 17:1, que dice: no ofrecerás en sacrificio a tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación al Señor tu Dios. Y ahí está. Yo estoy aparentemente levantando un sacrificio, ¿sí? Pero, como en el caso de Nadab y Abiú, había alguna cosa mala, muerto. ¿Sí? Aparentemente estoy ayudando a un acto maravilloso para el Señor, como transportar el arca, pero hay alguna cosa mala, muerto. ¿Sí? Aparentemente estoy haciendo un sacrificio de dar mi dinero a la comunidad porque quiero vivir todo, pero va con mentiras. ¿Hay alguna falta? Muerte también. Entonces, este capítulo es un capítulo que nos va a enseñar lo que quiero compartirles hoy, y es los requisitos para presentar ofrendas a Dios. Y lo primero es darle a Dios siempre lo mejor. Eso lo acabamos de ver en Deuteronomio 17:1. Y lo mejor tiene que ver con lo mejor que tenemos para dar, nuestros dones, nuestros talentos, lo mejor que esté en nuestra mano para dar. ¿Sí? Si alguien, yo al menos esa lo he aprendido mucho de mi esposa, yo vengo de otra cultura, de la cultura un poco más latina, católica, de medio dar la limosna y dar lo que me sobre, pero mi esposa constantemente me recuerda eso y me dice, bueno, si vas a regalar algo, tiene que ser algo que sirva, tiene que ser algo útil. Ella sería incapaz de, por ejemplo, regalar una ropa que esté en malas condiciones, primero la arreglaría, la prepara, y eso me sorprende. De verdad que es así, cuando uno presenta una ofrenda o algo se da a la comunidad o a un hermano, bueno, uno tiene que tratar de presentar siempre lo mejor. Y Dios nos dio el ejemplo, porque cuando Dios le tocó dar, en Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que Dios amó al mundo? Aquí lo dice, porque dio a su Hijo. Entonces, ¿cómo se demuestra que se ama? Cuando se da. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo demostró Dios que amó al mundo? Porque dio a su Hijo, o sea, dio dio lo mejor que Él tenía, su propio Hijo. Para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, Dios no solamente dio lo mejor, también dio lo primero, dio a su primogénito. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque justamente la Escritura nos está llevando a esto, que los requisitos para presentar ofrendas a Dios es dar lo mejor, como estamos aprendiendo en Deuteronomio 17:1, pero también dar lo primero, ¿sí? Lo primero, como lo que hizo Dios. Y eso justamente lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 4 y verso 3, ¿no? ¿A qué se te viene, Isaac, la idea cuando hablamos de que se dé lo primero? De Caín y Abel. Muy bien, exactamente. O sea, cuando vemos cuál fue el error de esta ofrenda, entonces nuevamente venimos al tema de hoy. ¿Cuáles son los requisitos para presentar ofrendas a Dios? Analicemos esta ofrenda. Por ejemplo, dice la Escritura en el verso 3: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y esta parte, este hebraísmo de aconteció andando en el tiempo, nos habla de que pasó el tiempo y parece que Caín no trajo, no sé si no lo mejor. Yo no podría decir que no fue lo mejor porque la Escritura no lo dice. Tal vez trajo lo mejor que tenía o eligió lo mejor. Prefiero pensar de forma benigna. Pero lo que sí dice la Escritura, que no fue lo primero. Por eso dice aquí que aconteció andando el tiempo. Y en cambio Abel trajo también, pero de los
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces Dios primero mira nuestro corazón, primero mira cómo está dispuesta nuestra alma delante de Él y luego la ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces parece que el no mirar a Caín con agrado tenía que ver con que aconteció que pasaba el tiempo. No le dio lo primero a Dios. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y esta es una consecuencia de cuando queremos darle a Dios como una buena intención, pero no le damos ni lo mejor ni lo primero, como en el caso de Caín. Sigue diciendo, verso 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. ¿Está bien? Entonces es muy importante entender que no es lo mismo dar a Dios a nuestra manera, ¿sí? No solo porque no es agradable a Dios, sino porque a nuestros propios ojos tampoco lo es. Y el problema aquí no fue la ofrenda, el problema fue el corazón detrás de la ofrenda, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Lo único que aclara la Escritura, vuelvo a repetir, no es la calidad de la ofrenda, sino el tiempo, el no darlo primero. Y yo le contaba a Isaac con respecto a darlo primero, y lo hablábamos con mi esposa, y la verdad que, honestamente, tener un compañero de estudio bíblico como mi esposa y mis hijos es algo maravilloso. Y yo le decía a mi esposa, le contaba esta historia que espero que a ustedes también les sirva, ¿no? Y yo le decía que había un hombre que estaba necesitado, ¿no? Entonces busca un amigo cercano, y le dice, mira, he pasado por un momento que no es bueno, quiero empezar un negocio, no tengo dinero, pero me gustaría emprender para salir de ese momento de quiebra, de problemas. ¿No me prestas dinero? Necesitaría para empezar, le voy a poner un ejemplo, $100, ¿sí? Y el hombre le dice, está bien, te los presto, tú eres mi amigo, te conozco, está perfecto, toma $100. Y en cuanto le da, dice que el hombre que recibe le dice, bueno, te voy a devolver, en cuanto yo gane, te voy a devolver $100 exactos, muchísimas gracias. Y dice que el hombre lo mira, el amigo, y le dice, no me devuelvas 100. ¿Qué? ¿En serio? Sí, solo devuélveme 10. Y honestamente, claro, y entonces mi esposa se quedaba como impactada con la historia que le contaba, y decía, ¿en serio? Eso es increíble, eso es una persona, wow, ¿quién puede tener tal corazón? Entonces yo le decía, ese ejemplo de persona, ¿quién es? Dios. Lo veíamos quizás Dios. Dios es así, Dios nos ha dado el 100% de todo. ¿Y cuánto nos pide a nosotros? El 10. El 10%. Ese ejemplo es el ejemplo de Dios. Y a veces es importante porque el más grande engaño que tenemos desde muy pequeños, yo como pediatra se los puedo decir, es el engaño del mío. Es una de las primeras palabras que los chicos empiezan a entender, el mío, ¿no? Esto es mío. Y esa actitud infantil se mantiene hasta la muerte en muchos casos, ¿no? Entender que, bueno, todo es mío, ¿no? Y nos olvidamos que Dios nos dio el aire para respirar, que Dios nos ha dado la fuerza para mover esta pierna. Y parece que recién, o cuando vamos a morir, o cuando nos cae un tumor o un cáncer, nos damos cuenta de que no nos pertenece, que somos administradores solamente, ¿sí? Entonces, yo ya hablé sobre este tema, sobre lo que es primero, cuando hablamos sobre los 3 tipos de diezmo, y cuáles eran las implicaciones de cada uno de ellos, que el diezmo primero tenía que ver con el que enseña, el diezmo segundo, que era específico para las festividades, para el Shabbat, pero que eso lo administraba puramente la familia, para la Biblia que necesitaba tu hijo, para el viaje que tenían que hacer por alguna festividad, ¿sí? Y este diezmo tercero también que lo expliqué, que en Israel se hacía cada 3 años, para el pobre, la viuda, el huérfano, el necesitado, el desamparado, y hasta un diezmo específico para los que tenemos la honra de servir a una comunidad, si es un diezmo para aquellos de los cuales nosotros como servidores de una comunidad también aprendemos. Si quieres más, no te pierdas en la página de Desafiante, en Deuteronomio 14, verso 22 al 29, explicamos el diezmo y los tipos de diezmo. Bueno, continuemos entonces con los requisitos para presentar ofrendas a Dios. 1, lo mejor, como vimos en Deuteronomio 17:1. 2, lo primero, como lo vimos en Génesis 4:3 y también en Deuteronomio 14, del 22 al 29, pero también este tercer paso debe ser lo más importante, como lo vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 21 y verso 24. En este caso está David, y dice en el verso 22, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar al Señor. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti,
y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Y esto es impresionante, porque aquí podría decir, me ahorré plata, ¿no? Para ofrendar al Señor. Ofrendo con plata ajena. ¡Fua! Pero mira lo que hace el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino efectivamente la compraré con justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Por tanto, cuando algo es lo más importante, se traduce porque es lo que más nos cuesta, lo que más nos cuesta dar. ¿Está bien? Y este concepto es muy importante. Entonces, recapacitemos. Requisitos para presentar ofrendas a Dios. Lo mejor, lo primero, lo más importante, que se traduce que es lo más importante porque es lo que más nos duele, lo que más nos cuesta, dijo David, no daré cosa que no me cueste. Y 4, como lo dice la Escritura. Y esto es importante y lo voy a ver en unos ejemplos que les voy a mostrar a continuación, que debemos hacerlo como lo dice la Escritura. ¿Sí? Nosotros ya vimos en 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 17, el ejemplo de David, o en Hechos 5:5 vimos el ejemplo también de Ananías y Zafira. Debe ser como está estipulado en la Escritura. ¿Está bien? En el caso de Ananías y Zafira, debe ser como lo dice la palabra, sin mentiras, sin dobles intenciones, porque si no, mira lo que les pasó. Aparentemente era una ofrenda, el que estaba de afuera y no entendía, mira qué lindo corazón, pero Dios conoce el corazón. Cuando vemos en el caso de sacerdotes, hijos de Aarón, que están ofreciendo incienso, sí, parece que la ofrenda está perfecta, que no hay problema, pero al igual que Ananías y Zafira, ellos lo hacían por show, lo hacían para ser vistos. ¿Está bien? Entonces el pago de ellos también fue la muerte. O también, en el caso de David, ¿sí? Queriendo hacerlo con un buen corazón, con alabanzas, con esto, pero con una alabanza como lo entendimos, que debe cantar de la misericordia, pero también del juicio, porque si no, esa ofrenda también va a traer consigo más desgracias que una bendición. Ahora, entendiendo todo esto, este concepto de requisitos para ofrendar, también estamos hablando de este concepto de que no solamente la ofrenda es lo importante, sino el corazón que está detrás de la ofrenda, que somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar alineados con lo que dice la palabra de Dios, al menos hasta donde nos da la mente, hasta donde está nuestro máximo esfuerzo de decir, Señor, sé que soy un pecador, sé que hay muchísimas cosas que me hacen falta, pero por favor, guíame tú. Entonces, ¿cuántas veces dijiste, guíame tú, Señor? Pues bueno, este libro y estas palabras son las que nos están guiando. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi ofrenda? ¿Cómo puedo ser yo la ofrenda? Y lo sigue diciendo verso 2 de Deuteronomio 17. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, o sea, mucha atención, que transgreder el pacto lo especifica en el verso 3, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Entonces ahí trajimos con Isaac una imagen de todas las veces que en la Biblia se habla de idolatría, o sea, un montón de veces, desde el inicio con el becerro en Sinaí, hasta en tiempos de Acán, hasta tiempos de la reina Jezabel, aún el toro este de Baal, que le ponen como un sol en la cabeza y lo comparan con el dios Sol, y aún en los tiempos de Babilonia, ¿no? ¿Estos quiénes son, Isaac? Sadrach, Mesach y Abednego, exactamente. Y lo que están queriendo hacer es que se postren ante la estatua de el rey Nabucodonosor. Y yo les traje esto que a mí me impacta mucho. Yo les quiero abrir un pedacito de mi corazón cuando vimos con esto con Isaac. Para mí fue muy impactante, porque vemos la representación, ¿no? El antes, en el tiempo de Babilonia, entre el 605 y el 539, y cómo estos hombres prefirieron morir antes que adorar imágenes. Y del lado derecho, particularmente ese era el movimiento que yo pertenecía cuando era un católico, y era el movimiento que justamente llamaba a estos cenáculos que le llamábamos, al ir en medio de toda una ciudad a mostrar que se podía adorar a los ídolos. Sin embargo, bendito sea el Señor que nos sacó de ese lugar, que no fue por nosotros, fue porque Él tuvo misericordia, y nos mostró la Escritura en Mateo 4, verso 10, que dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Y bendigo al Señor por haberme sacado a mí y ahora escuchar a mis hijos repetir estas palabras, como a mi hija Dulce, que ustedes no la escuchan, pero yo aquí la escucho perfectamente, que se sabe de memoria este pasaje. ¿Está bien? Sin embargo, también podemos caer en el engaño de levantar el dedo acusador a las personas, decirle es un idólatra, es un pagano, y caer en esa tentación de decir, bueno, yo ya no soy un idólatra, yo ya no soy un pagano, pero me gustaría que revisemos bien con la Escritura si realmente hemos dejado de ser idólatras, porque siendo idólatras no podemos presentar una ofrenda delante del Señor. Al menos el apóstol Pablo lo aclara en 1 Corintios 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual, que está citando nuestro querido apóstol Pablo, está citando Deuteronomio, el libro más citado por el Mesías. 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y aquí a mí me impactó, con mi esposa me decía, esto es así, mira, la palabra de Dios lo dice, si el mar se abrió en dos, si había una nube en el cielo y si había una torre de una columna de fuego, y si hasta una burra habló, como fue la burra de Balaam, yo creo que una roca literal lo seguía por el desierto. Sí, increíble esa canción que cantábamos siendo cristianos, ¿no? Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, yo sé que algunos se quieren ir de largo con ello, pero la roca era Cristo, decía. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora veamos por qué quedaron postrados en el desierto. Verso siguiente. 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, atención generación desafiante, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito. Entonces, el que esté por ahí, tenga su Biblia, su cuaderno, apunte rápidamente, 1 Corintios 10, verso 7, porque va a decir que es también idolatría. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y uno diría, bueno, comieron, bebieron, se fueron a jugar pelota y ya está. Y no, porque recuerda que el contexto del que está hablando el apóstol Pablo en la referencia es Números 25. Esta palabra jugar específicamente que se está nombrando aquí tiene que ver con actos sexuales. Tiene que ver con lascivia, fornicación. Y de hecho lo va a especificar más adelante. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ¿se acuerdan? O sea, no solamente era la idolatría, sino que esta idolatría se transformó en lo que piden estos dioses, ¿no? Los dioses de las naciones, bebida, comida, orgías, con más de una mujer, a eso le llamaban jugar ellos, ¿no? Y bueno, los que quieran estudiar un poco más sobre esto, en Números 25, como les decía, se ve como Fineas o Pinjas, ¿sí? Termina con la mortandad, con estas hijas de Madián, y así evita que no sean más los que mueran. Entonces, aquí yo ya les empiezo a mostrar que ser un idólatra no es solamente orar una imagen, también tiene que ver con la fornicación, también tiene que ver con el adulterio. Y es interesante porque justamente son pecados que va de la mano. Isaac me hacía una reflexión, me decían que era como dominó, ¿no? Una persona que es idólatra termina siendo adúltera y el adúltera termina siendo justamente lo que vamos a ver en el verso siguiente, otro ejemplo de idolatría. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, aquí Samuel está reclamando al rey Saúl por no haber exterminado a Amalek. Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? ¿Por qué? Porque aquí Saúl dijo, bueno, está bien, no maté a todas las ovejas, las vacas, pero se las traje para ofrenda al Señor. Pero mira lo que dice Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Está bien? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, si prestamos suficientemente atención, nos damos cuenta que aquí en 1 Samuel 15, lo que está hablando es que no solamente idolatría es un ídolo o una imagen. Ya vimos que también puede ser fornicación, adulterio, ¿sí? También ídolos e idolatría es la obstinación, el ser siempre orgulloso, o sea, el no querer hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces, wow, el que es honesto,
como me pasaba a mí, temblaba un poco, porque decía, Señor, entonces cada vez que soy obstinado, cada vez que no hago las cosas como tú quieres, también estoy siendo un idólatra. Y ya vimos lo que les pasa a los idólatras, o al menos más adelante lo vamos a estudiar más a profundidad. Pero eso es, ya, hermano, dígame que por favor usted paró, que eso es idolatría. Y no, quiero que entiendas que la idolatría también va de la mano de uno de los pecados que ya estudiamos en Deuteronomio, capítulo 16 y verso 19, que decía, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. O sea que una persona que hace soborno es una persona idólatra. ¿No me crees? Sigamos leyendo. 20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que tu Dios te da. No plantarás ningún árbol de acera cerca del altar de tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece a tu Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que en nuestros tiempos poder entender de que alguien que practica soborno es un idólatra? Y justamente, no sé si se recuerdan, con mi hijo elegimos esta imagen y mi hijo justamente me hacía esta aclaración, me decía, papá, lo que estudiamos, ¿no? Los más idólatras, ¿quiénes son? Los delincuentes, ¿sí? Y ahí yo les traje todo este ejemplo de estos altares, acá en Argentina como que es muy, muy común, también todos lugares que tienen como mucho narcotráfico, San Judas Tadeo, que la Virgen Blanca, la Virgen de la Santa Muerte, acá en Argentina el Gauchito Gil y tantas otras cosas, ¿no? Como decir, yo no puedo cambiar mi vida, voy a seguir robando, pero aquí tienes tu platita y con esto protégeme, ¿no? Y justamente este verso es para entenderlo y resumirlo. La idolatría es un intento de sobornar a Dios, punto. O sea, no puedo cumplir lo que está escrito, pero bueno, con un poco de dinero puedo sobornar al Señor, y no es así. Y justamente en esta parte me empieza a pegar bastante fuerte a mí, habiendo sido un católico muy practicante, y quería compartirles un poco uno de los pasajes e incluso un video que a mí como católico me golpeó mucho y puso serias dudas en mi corazón con respecto a la fe que yo profesaba. Eso está en Jeremías capítulo 10, verso 2, que dice, esto dice el Señor, no te comportes como las otras naciones, que tratan de leer el futuro en las estrellas. Y bueno, ¿quién no, como yo, un católico practicante, buscaba mucho leer el horóscopo? No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo, clavos para que no se caiga. Y imagínense, justo les traje esta imagen donde están allí estos ídolos en la pared, y este verso para mí fue muy fuerte mientras lo leía y caminar por la iglesia católica que pertenecía, pero los siguientes me impactaron más. Verso 5, sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos, no pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. Imagínense, y cuánto me peleaba con uno de los sueños que era ser un monaguillo, que era el que estaba con el sacerdote, para que me permita llevar la cruz y tantas otras cosas, ¿no? No tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Y no solamente que esto me impactó, sino que cuando yo vi el video que ahora les voy a compartir, realmente para mí fue un balde de agua fría. Se los comparto. Miren como todos gritan, ¿no? O sea, no sé si ustedes se dan cuenta, y fue para mí fue como un impacto. Obviamente para mí fue un impacto al haber visto este video, porque entendí el concepto. Fue como que sentí como que el Señor abrió mis ojos y me dijo, se cayó, y cómo la gente, no sé si alcanzaron todos a escuchar, o sea, las monjas gritan, todos gritan desesperado, y tratan de ponerlo de pie. Está decapitado. Y está decapitado, está sin cabeza. Entonces, créanme que para mí fue como un impacto muy grande el poder alcanzar a entender esto. Y el verso siguiente me cambió la vida. Dice así en el verso de Jeremías 10, verso 6, Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh Rey de las Naciones? Este título te pertenece solo a ti, entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo. Aleluya.
Claro que sí. No hay nadie como tú. Jeremías 10 me voló la cabeza. No hay nadie como tú. Entonces, si bien ya hemos como recorrido muchos aspectos con respecto a la idolatría específicamente, también debemos entender lo que hace el Mesías. Y el Mesías lleva un poco más el acto de la idolatría. En Mateo capítulo 6 y verso 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, a donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y ahí Isaac te puso esa imagen de ese hombre que se postra ante el dinero, ¿no? Y justamente es lo que muchas veces vemos, yo veo en el consultorio, tal vez mi esposa ve un poco más como cardióloga, ¿no? Pero de ver familias, personas que desgastan toda su vida por el dinero y luego ni con todo el dinero pueden recuperar la salud y sus cuerpos y sus vidas. Entonces, ¿cómo terminar de compartirles este pensamiento que lo viví y ahora del otro lado les puedo decir cómo para mí se resume la idolatría? La idolatría para mí se resume de la siguiente manera, y es: si Dios no tiene el primer lugar en mi vida, soy un idólatra. Listo. Si Dios no tiene el primer lugar en mi vida, si yo no estoy poniendo a Él por encima de mis propios deseos y por encima de todo, yo soy un idólatra. Un ídolo está ocupando su lugar. ¿Y qué debemos hacer? Aquí lo dice Deuteronomio 17. Y si te fuere dado aviso, y después que oyeres, y después y hubieras indagado bien, la cosa pareciere de verdad, cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, lo apedrearás y así morirán. Entonces, aquí me gustaría enfatizar algo que voy a ir desarrollando a medida que sigamos hablando en estos versos, que dice aquí: y hubieras indagado bien. ¿Sí? De hecho, hay un rabino llamado Maimónides, que lo comento porque, bueno, si alguno tiene otra fuente histórica de alguien que se haya puesto a estudiar estos mandamientos, bienvenido sea, pero al no haber ninguna fuente, leo esta, ¿no? Pero él investigó mucho, mucho con respecto a este tema, de cómo se hacía las indagaciones, para saber cómo se hacía justamente este procedimiento. Y al parecer, por lo que estuve viendo, lucía que era más dura para el testigo que para el acusado, ¿sí? Entonces se tomaba el testigo, no es que cualquiera decía: no, yo lo vi que estaba adorando a un ídolo, a una virgencita, mátenlo. No, no. O sea, se tomaba el acusado, ¿sí? Ya vamos a ver que tenía que haber más de un testigo inclusive, sabiendo que si fuese falso el testigo, la pena iba a ir sobre él, ¿ok? Entonces era muy duro, entonces se sentaba y realmente se les decía: ok, quiero que sepas que si este hombre es apedreado y muere, su sangre va a ir sobre ti. Va a tener tu conciencia constantemente que si este hombre se murió y tú has mentido, su carne, su sangre va a estar sobre ti. De hecho, ese era el paso 1. El paso 2, que a mí me impactó, era que antes de apedrearlo, este hombre tenía que predicarle arrepentimiento. O sea, imagínate si fuese falso y estarle predicando sobre el amor de Dios y sobre el arrepentimiento. O sea, era algo tremendo. Y número 3, luego él tendría que ser el primero en tirar la piedra, o hay algunas referencias que hablan que lo tiraban del piso más alto, de un lugar alto, los tiraban para que muriera. Pero quien lo empujaba era ese testigo que lo había visto que era de esa manera. Imagínense. Imagínense en esto. Entonces, realmente para mí fue como impactante poder ver esto y uno diría: pero wow, ¿cómo puede ser? Dios hace todo esto. Y bueno, Dios está más interesado en castigar a unos pocos y no que se pierda la nación entera. O sea, es mejor quitar el cáncer de una extremidad, aunque duela, y no que todo el miembro o que todo, no sé, que todo el cuerpo se pierda, ¿sí? O al menos eso lo dice la Escritura en relación a esto, y lo dice nuestro Mesías, la Torá hecha carne, en Mateo capítulo 5 y verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y yo le decía a Isaac que justamente traje esta imagen de esta manito con ojos, que es muy graciosa, pero es porque siempre... Hola, soy señor. Pero es porque este concepto que hace el Mesías es fabuloso. Y yo sé que siempre lo hemos enfocado que los ojos tienen que ver con la pornografía y la mano tiene que ver con los actos ilícitos, ¿no?
Pero aquí vemos otra connotación, y es si dentro del cuerpo, es decir, que nosotros somos parte de un cuerpo, aún dentro de la misma congregación, aún tal vez dentro de tu mismo trabajo, o sea, aún cualquier persona que sea tus ojos, que lo que Él te esté mostrando continuamente sean cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Si esa persona es constantemente la que te trae chisme, la que te trae pornografía, la que te trae problemas, si constantemente las reuniones que uno está teniendo con esa persona son solamente para criticar y no te ayuda a crecer, es mejor arrancar a esa persona. Punto. Es doloroso, es mi amigo de toda la infancia, es aún inclusive un hermano para mí. Bueno, Ay, me hice acordar del video del preso y como la jueza y la policía que eran amigos de la infancia. Ah, ellos eran amigos de la Sí, me infancia. acordé del video. Claro, y a pesar de ser amigo de la infancia, ¿qué hizo la jueza? No. Lo tuvo que meter preso. Entonces, así también como esos ojos hay que arrancarlos, y a veces muchas personas son nuestros ojos. ¿Qué tal la mano? Muchas veces hay personas que son nuestra mano derecha, son nuestra mano de confianza, y vamos a seguir trabajando con alguien que rechaza a Dios. Si está en nosotros y depende de nosotros, hay que arrancarlo. Obviamente, si tú estás trabajando en un trabajo secular y no depende de ti, está perfecto. Pero lo que dependa de ti, en tu familia, en tu ciclo, en tu círculo social, en la comunidad, bueno, al que es nuestra mano derecha, al que está prácticamente procediendo en una obra que va en contra de la Torá, es mejor sacarlo. El apóstol Pablo también dijo ese ejemplo en 1 Corintios 5, cuando dentro de la comunidad había un hombre que estaba fornicando con la esposa de su padre. Y la gente decía, bueno, pero ya se va a arrepentir, hermano, hay que orar por él. Y el apóstol Pablo le dijo, saquen al tal fornicario adúltero, No. ahora mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad debemos juzgar con justo juicio, como lo hemos aprendido, pero debe juzgarse esto. Entonces, dice el apóstol Pablo, no lo llamen hermano, ese no es un hermano. Entonces, si dentro de la comunidad hay un adúltero, ¿sí?, un fornicario o alguien que está en algún problema, en una adicción, y no quiere, y uno, como dice el Mesías, le habla en privado, le acerca la palabra de Dios, ora por él, lo confronta, y sigue haciendo lo mismo. El Mesías dijo, tenle por gentil y publicano y sáquenlo de la congregación. Dios está trayendo mucho orden a nuestras vidas. No, que yo sé que el hermano es adúltero y ya tiene problemas, pero igual lo traigo a la casa para hablarle la palabra de Dios. No lo metas a la casa. Si esa persona ha rechazado el mensaje, si esa persona no quiere oír de la palabra de Dios, no tiene nada que hacer en nuestros hogares. Entonces, Dios está mandándonos decir, sácalo esos ojos, saca esas manos. Y esta es una exhortación para los varones, para los que somos los porteros de nuestra casa. Y vamos a llevar un poco más allá este tema de los ojos, que lo hemos trabajado en Ser Sansón no basta, y las manos, sino aún de las amistades, aún con quién nos estamos rodeando, ¿sí? Y ya lo hemos entendido en 1 Corintios 5 cuando el apóstol Pablo lo decía. No digo que se hagan enemigos del mundo, digo que se hagan enemigos de aquellos que, conociendo la palabra de Dios, diciéndose llamar hermanos, proceden de mala manera. Ese es el punto. La oportunidad se la damos a todos, pero el resto también depende de nosotros de juzgar de forma correcta. Verso 6, Deuteronomio 17. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Así que vayan viendo que se requerían muchas cosas, además de la que les compartí hace un ratito. Y la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, eso recién se los comenté, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, era un acto de justicia impartida por todo el pueblo, es decir, por la nación. Pero hoy en día, somos honestos, que no nos involucramos en ellos. O sea, solamente juzga un sector limitado de nuestros niveles de justicia. Y esto tiene que ver porque justamente, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo donde la Torá está vigente, pero no es aplicable. ¿Por qué? Porque no es un reino mesiánico, porque todavía nuestros países no han adoptado la Torá como un sistema judicial. Eso en respuesta a algunos que andan diciendo que deberíamos andar apedreando a la gente. Y hoy por fin les puedo responder con la totalidad de la Escritura. No lo hacemos no solamente porque no existe una ley teocrática o un sistema jurídico penal teocrático, sino que además tienen que cumplirse ciertas cosas para poder ejercer esto. Y aquí ya lo vamos viendo, ¿no? Tiene que haber 2 o 3 testigos, el primer testigo es el que tiene que caer, tiene que predicarle la palabra, son un montón de cosas. Y veamos un ejemplo de un hombre que decidió corregir este error y ponerse en la brecha. En Juan capítulo 8, verso 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres.
¿Tú pues qué dices? ¿Y a ti qué te parece, Isaac? Le traen a esta mujer sola y le dicen que en la ley hay que apedrearla. ¿Eso es así? No, número uno, tiene que haber un juez, número dos, tiene que estar también el adúltero. Muy bien. En Levíticos capítulo 10 está justamente los dos que acabaste de decir. Si un hombre cometiera, Levíticos 10:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es lo que acabaste de decir justamente. Están presentando a este hombre, a esta mujer, y la traen sola. Ahora, mira lo que sigue diciendo aquí, Juan capítulo 8 y verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Sí? Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ahora ya entendimos, o sea, el que esté sin pecado, el que no haya transgredido en este juicio. ¿En este juicio se está transgrediendo la Torá? Claro que sí, lo acabamos de ver. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, los dos, indefectiblemente serán muertos. Aquí solamente se está presentando uno de los dos. ¿Está bien? Dice, Deuteronomio 17, verso 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, ¿traen a la adúltera? No traen al adúltero. No presentan testigos, y cuando el Señor le dice, bueno, el testigo que eche la piedra, claro, ahí no lo vieron. Ahora, no sabemos cómo dicen que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Lo más probable es que ellos la hayan hecho caer en adulterio. Lo más probable es que ellos hubiesen puesto todas las situaciones para que esta mujer cayese en adulterio. Y no estoy diciendo que esté bien que esta mujer adultere. Estoy diciendo que estos hombres, con tal de tentar a Jesús, lo más probable es que agarraron a un hombre y le ofrecieron dinero para seducir a esta mujer, hacer que él se acostara con ella. Sí, y luego le dijeron, tú ándate nomás que la agarramos a ella. No. Y claro, escúchame bien, esto es una presunción simplemente mía, pero a la luz de la Escritura, lo que te comento no se está cumpliendo. Ahora veamos lo que hace el juez de la tierra. Juan, capítulo 8, verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y uno diría, ¿tan fuerte es lo de la conciencia? Aseguran que sí, justamente, al menos históricamente, no digo ahora, hoy en día la conciencia nos persigue, pero digo, en esos momentos se habla de que este concepto de matar a alguien con tu propia mano, acusarle, predicarle y luego de eso tú mismo caer sobre él, era un punto bastante fuerte, por lo tanto la gente tenía que estar muy segura, porque si no, se vuelve totalmente un martirio. Les invito a decir esto. ¿Ustedes qué pensarían si ahora cada vez que lanzan una palabra de una persona, una acusación, viene un juez, te sienta, te dice que estás seguro porque tú mismo lo vas a matar con tu propia mano y vas a ver? O sea, uno lo pensaría 2 veces. O sea, pensaríamos o 4 veces o 1000 veces en presentar supuestos testimonios. Si nosotros fuésemos directamente los que ejerciésemos el castigo sobre las personas, sería tremendo. Entonces, qué importante lo que hoy estamos aprendiendo, y espero que les esté sirviendo esta parte. ¿Por qué digo esto de la conciencia? Porque el apóstol, justamente el apóstol a los gentiles, que es el apóstol Pablo, le pasó esto. Esto lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el verso 19 dice, Señor, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. 20. Y cuando se derramaba la sangre de su testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación. Pero el punto era de que él dice, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Por tanto, el apóstol Pablo, sí, estuvo en ese lugar. Sí, y yo les quiero invitar a que piensen algo conmigo. El apóstol Pablo continuamente hace referencia de esto y en paralelo siempre habla sobre el aguijón en la carne. Yo sé que es bastante claro que el aguijón de la carne del apóstol Pablo era que no podía ver bien. De hecho, siempre escribe y diciendo, miren con qué letras grandes les escribo, y como él trabajaba haciendo tiendas, cosas que ya se le dificultaba porque no veía bien. Pero ¿por qué no pensar que este aguijón en la carne también podría ser todas estas personas que él consintió su muerte porque no ejerció un justo juicio? Pero bueno, sigamos viendo cómo dice Juan capítulo 8 y esta historia en el verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete
y no peques más. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que el Señor sabía que estaba en pecado. Sí. ¿Él podría haberla juzgado? Sí. Pero Él ve que mucho mayor que el pecado es la capacidad que tenemos de podernos arrepentir que Él justamente nos da. ¿Sí? Entonces muchos dicen, no, mira, aquí Jesús no ejerció la ley. Bueno, ya te estoy dando los argumentos de por qué no se podía ejercer, ¿no? O sea, ya vimos, tenían que ser los dos, tenían que cumplir ciertas cosas, no hubo un juicio, simplemente fue una tentación para hacerlo caer a Jesús, de la cual Él no cayó. Pero sí es una tentación en la que caemos muchos de nosotros al pensar y decir, bueno, si uno adultera y no mueres inmediatamente, es porque la ley está anulada, ¿sí? No. Y creo que el punto fundamental no es la muerte. No es la muerte o el pago del castigo por este pecado en lo que debe tener nuestro foco, sino en la vida, ¿sí? Porque el que adultera está muerto en vida y morirá finalmente, pero el que se arrepienta, aunque muera, vivirá. Entonces la persona que hoy está adulterando, está diciendo, no, porque ahí dice que el adúltero va a morir, pero yo sigo con mi vida y con mi rollo y vivo así como así, pero bueno, vas a morir. Y el punto no es que vas a morir, el punto es que no vas a volver a vivir. Y entonces Jesús nos regala un acto de misericordia, no solamente porque la ley no fue ejercida de forma correcta, sino por este pasaje que el mismo apóstol Santiago, capítulo 2 y verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces tampoco es que Jesús viene y le dice, bueno, tú sigue pecando, no le dice, levántate, yo no te juzgo, vete, pero ya no peques más, no transgredas más la Torá, no adulteres más, da esa oportunidad. Ese es el tiempo de la gracia que estamos viviendo, un tiempo que es más corto para algunos porque han muerto y esperamos que se hayan arrepentido, y que parece un poco más largo para algunos que seguimos con vida, y que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, ¿sí? Porque la fe que no cambia nuestra vida no va a poder salvar nuestra alma. Verso 8, Deuteronomio 17, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, y entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y aquí hay algo que hablamos con Isaac, y era que se vale decir, no sé. Se vale decir no sé, se vale decir mejor no tomo una decisión ahora, la prisa es la madre del error, entonces voy a buscar consejo. Y de hecho la escritura lo dice bastante bien, o sea, uno tiene que buscar consejos, pero mire que Deuteronomio 7:9 da la clave, dice, tienen que ser sacerdotes levitas, tienen que ser jueces, tienen que ser gente sabia. Proverbios 11 también lo dice en el verso 14, porque donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ahora, uno tiene que saber a quién aconseja. Tienen que ser, si eres un matrimonio, pues tiene que ser una pareja de testimonio a la que tienes que pedir consejo. Si eres un joven y le vas a pedir consejo a tu papá, pues tiene que ser un padre de testimonio. Y tu padre no es de testimonio, te lo digo yo por experiencia, va a terminar muy mal, ¿sí? Si eres un empleado, tienes que buscar el consejo en el jefe o un compañero de trabajo que sea de testimonio. Hermano Lincoln, yo no tengo nadie de testimonio a mi lado. Bueno, sigue con la palabra, sigue buscando la Torá. Finalmente, tienes a Jesús, tienes a Yeshua, tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios Todopoderoso de tu lado, pero busca la sabiduría en la Escritura. Verso 10, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y yo les voy a comentar algo, les voy a confesar algo, y creo que se les he dicho en algún otro momento, que yo disfruto muchas veces escuchar comentarios cristianos. Así como leo muchas veces comentarios judíos para ver qué piensan ellos. Ahora que estoy en esta transición, ¿no? En medio, creyendo en el Dios del cual hablan los cristianos, en Jesucristo de Nazaret, pero también amando la ley que promulga tanto el pueblo de Judá. Apocalipsis 14:12 dice que el pueblo de Dios son los que guardan los testimonios de Jesús y no niegan la ley del Señor, ¿no? Y hay un comentario cristiano que a mí me impactó, porque esta persona, o no solamente los cristianos, sino también los judíos, usan mucho este verso. Dice, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiera y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. Entonces, como que te agarran para esto, para decirte, mira, lo que te dice el pastor, así es. Entonces, hay
Wow, hay predicaciones súper infladas donde dice, mira, aquí dice la palabra, que tú tienes que escuchar a tu líder, a tu pastor, a tu rabino, a tu sacerdote, hasta en la religión católica se habla de esto. Pero el verso 11 dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. O sea, está bien, tú me dices que haga esto, pero ¿dónde está en la palabra de Dios? O sea, tú me dices que no, que tengo que rezar 4 Ave Marías. Y bueno, sacerdote, ¿dónde está escrito en la palabra de Dios que yo tengo que rezar 4 Ave Marías? No, porque tú tienes que olvidarte eso de la ley de Dios y esas cosas judaizantes. Ah, bueno, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús vino a abolir la ley? Entonces, esos son los problemas a los cuales nos hemos atravesado aquellos que estamos regresando a las raíces hebreas de la fe. El de entender que es según la ley que te enseñe, según si esta persona, bueno, te está aconsejando, esta persona estudia la Biblia, tiene pruebas de que ha estudiado la Biblia verso por verso, porque críticos de la Biblia hay un montón. Pero cuando tú les pides y le dices, ah, mira, ¿y cuándo terminaste de estudiar toda la Biblia? Ah, sí, yo la leí, pero ¿la estudiaste? ¿Hay prueba de que esta persona está estudiando toda la Escritura? Si no, no es un buen consejero. Entonces, esto es importante, ¿está bien? Ahora, por otro lado, cuando alguien también busca consejo y a veces uno le muestra la palabra de Dios y ni aún así quiere obedecer a lo que está escrito. Y a veces este es el estándar de la vida. Piden consejos, no lo acatamos y luego vuelven a buscar otro consejo. Entonces, estas personas muchas veces te van a hacer perder el tiempo. Y también lo quiero hablar para aquellos que están guardando las raíces hebreas de la fe, están caminando y mucha gente viene a pedirles consejos porque tiene un lindo corazón, porque ve que tiene algo especial. Hermano, tú da el consejo conforme a lo que está escrito. Si esta persona ya no quiere escuchar más de la palabra, bueno, como hablamos, arranca ese ojo, arranca esa mano y no pierdas más el tiempo, porque los tiempos son cortos, porque la Escritura dice guardados de los malos hombres. ¿Sí? Porque esta gente simplemente quieren hacer, como está escrito en 2 de Pedro capítulo 2 y verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, del santo mandamiento que les fue dado. Entonces mira cómo la palabra dice que cuando a alguien, tú le hablas de la palabra, le dices que se vive así, se vuelve otra vez antes. Mira lo que dice el verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Entonces, imagínate, Dios compara con un perro, con un cerdo, con animales impuros, a todos aquellos, ¿sí?, que realmente no quieren escuchar el mandamiento y obedecerlo. ¿Está bien? Y Dios tiene unas ganas bárbaras de decir, mira, yo los he santificado, quiero purificarlos. Él quiere que dejes de ser un animal impuro y que realmente vuelvas al Señor. Pero aquí dice, del santo mandamiento que les fue dado, se han vuelto atrás. Vamos terminando, verso 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de tu Dios o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal en medio de ti. Y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? ¿Y qué tal si esto se cumpliese? O sea, si la soberbia se castigara. La verdad que sentaría un precedente. O sea, ¿qué pasaría con el siguiente soberbio que se quisiera atreverse ir en contra de la palabra de Dios? Y bueno, lo pensaría 2 veces. Yo he escuchado muchísimos mensajes evangelísticos diciendo, mira, esto ya no es para nosotros, ¿sí? Porque si lo fuese así, Dios nos traería la muerte. Pero lo que se olvidan es que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿sí? Y que paguemos hoy, o el día de nuestra muerte, para Dios es igual. Pero el punto no es el pago por la soberbia que estipula la ley, ya que esa se va a cumplir. El punto es la vida, hermano. O sea, Deuteronomio 28 dice, elige la vida. ¿Por qué debemos esperar la muerte o una enfermedad grave para que entendamos que la soberbia, el orgullo, era como la barba, Isaac, ¿te acuerdas? Que siempre hay que estarla cortando. El orgullo, ¿sí? Es como la barba, ¿por qué? Porque siempre crece, siempre crece. Entonces tenemos que estar continuamente, como el Señor le dice en las leyes para un rey que vamos a estudiar la próxima semana, de que la ley del Señor hay que estarla repasando día a día, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no vamos a perder, hermanos, y vamos a perder muchísimo. Vamos a perder nosotros que somos reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 1:6, vamos a perder. ¿Y por qué vamos a perder?
porque al rey Saúl le pasó en 1 Samuel 15, como lo vimos. 23, porque como pecado la adivinación y la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Si eres obstinado, si no quieres entender la palabra de Dios, si tienes un corazón ikesh, un corazón duro que le cuesta, que no quiere saber nada de Dios, eso es ser obstinado, eso es ser idólatra. Y a los idólatras los va a juzgar el Señor. Y ¿sabes qué? Te voy a ser honesto, entre más estudio este tema, que no sé si lo notaste, pero a mí me confrontó muchísimo. Pensábamos con mi esposa que es cuanto más necesitamos al Señor. Es que el hombre estamos perdidos, o sea, sin Dios estamos perdidos, no podemos caer en el espejismo de creernos que por guardar un poco de Shabbat, un poco de Torah o aprender unas palabras en hebreo, ya creernos que lo entendemos todo. Realmente el hombre, aún en su mejor versión, ¿sí?, termina mal. Necesitamos al Señor, necesitamos a su obra redentora, necesitamos a Yeshua, necesitamos su amor, a su Espíritu Santo. A final de cuentas necesitamos su gracia y su misericordia. Al final de cuentas lo único que tiene vida en nosotros son sus palabras. Deuteronomio, Teparim, palabras. El libro más citado por el Mesías de Israel. Quiero darte gracias, Señor, por este estudio, Padre, este estudio que nos está redarguyendo a cómo presentar ofrendas delante de ti, aún más cuando yo también soy la misma ofrenda, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo, Señor, al Verbo hecho carne, a nuestro Salvador, al camino, a la senda de paz, a la carretera de justicia, la puerta de la gloria, Señor. Gracias, Padre, por el amor inagotable que nos mostraste a través de tu Hijo, Señor, porque tú diste, dando a tu Hijo, la mayor muestra de amor, Señor. Padre, que tu misericordia nos llene y que nos motive a caminar en justicia y en juicio conforme a ti. En el nombre del Mesías, amén. Nos vemos la próxima semana para seguir estudiando Deuteronomio 17 en los versos que siguen, en las reglas que vamos a tener para un rey, para realmente presentarnos delante de Dios como Él nos ve, como reyes y sacerdotes, para Dios, para su Padre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, que el Señor los recontra bendiga. Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat shalom.